Hola, qué gusto nuevamente compartir contigo este momento entre pastores, una conversación donde venimos varios pastores con muchas preguntas, tratando de encontrar respuestas al platicar unos con otros y al ver cuál es la experiencia de cada uno acerca del área que platicamos. Hoy tenemos la presencia de los anfitriones con los que comparto este programa. También me acompaña Juan Hernández desde Barranquilla de Iglesia Rescue Mission Church y también nos acompaña mañana aquí en México, mediodía en otros países, tarde en algunos otros continentes, acerca de la importancia de la consejería durante la pandemia y cómo se ve la consejería durante la pandemia. Algunos hemos tratado de improvisar a través de Zoom, Skype, video de WhatsApp, video de Messenger, llamadas. Como sea, hemos tratado de buscar la forma de poder seguir ministrando, de poder seguir sirviendo a nuestras congregaciones a través de la consejería, pero qué mejor que poder escuchar también de Quique acerca de cómo podemos aplicar de una forma efectiva la consejería en estos tiempos. Voy a dejar la palabra a Francisco para que nos cuente un poquito acerca de Quique y lo que... Bueno, pues buenos días a todos y qué gusto nuevamente compartir este espacio, no solo con mis coanfitriones, sino el día de hoy con Quique y estar llegando ahí a todos ustedes con lo que esperamos sean herramientas útiles, prácticas, buenas para que podamos pastorear mejor la grey que el Señor nos ha encomendado en estos tiempos tan particularmente únicos y tan desafiantes. Pues como decía Pablo, Quique es el presidente de la coalición de consejería bíblica y del Seminario de Estudios Bíblicos aplicados al ministerio OSEBAM. Actualmente Quique sirve como pastor principal en la iglesia Horizonte en Querétaro, México, y ha plantado iglesias en Torreón, Tabasco, México, Tijuana, Tequisquiapan, no en Guatemala. Quique, te vamos a invitar a que plantes iglesias algún día en Guatemala también. Está casado con Paulina y juntos tienen un hijo llamado Cristian, un hijo milagro que me estaba compartiendo ahí, Quique, un poco del testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Una de las cosas que estábamos platicando con Quique fuera de cámara antes de salir en el aire y que creo que son muy relevantes es cómo Quique tiene la convicción profunda de que la consejería no es solo para el pastor, sino es para todo el cuerpo de Cristo. Y la consejería bíblica, al final de cuentas, viene a conectar lo que Dios hace con lo que está pasando en la vida de las personas. Así que, Quique, como pastores que estamos pues constantemente encontrándonos en situaciones más allá de las que tenemos la experiencia o el conocimiento para manejar, y sin embargo Dios en su providencia nos mete para guiar a las personas que el Señor nos permite liderar. Es un gusto tenerte acá y bueno, te dejo la palabra para que nos compartas un poquito de lo que el Señor, de lo que haces viendo de consejería y de lo que el Señor ha hecho a través tuyo. Venga, Francisco, Juan y Pablo, gracias. Y ahora sí que a la audiencia de pastores y siervos que invitan y que congregan digitalmente para este tema. En esencia, realmente el banner que Pablo tuvo bien preparar, como la consejería en tiempos de crisis, y voy a hablar quizás como mexicano, entendiendo que es un tono que creo que Latinoamérica va a conectarse. En México, por lo menos, tengo la gracia de estar invitado a un foro muy extraño en el que está Secretaría de Salud Pública a nivel de salud mental y líderes y clínicos y líderes religiosos de todas las religiones en México. Y lo que el gobierno está diciendo es que lo que esta temporada está magnificando a dimensiones que no se están dando abasto son 4 problemas principales, que es suicidio y autolesión, violencia intrafamiliar, ataques de pánico y de ansiedad y depresión. Suicidio y autolesión, que es un problema en una cultura en la cual hasta Netflix vende el suicidio como una alternativa popular de moda y válida. Violencia intrafamiliar, que para mí es lo que más me duele ante una economía, lastimosamente, y creo que puedo hablar conociendo Colombia y teniendo amigos, ahora uno más contigo, Francisco, en Guatemala, que los países latinos no tenemos cultura de cuidado de la víctima de abuso intrafamiliar. Y cuando mujeres son víctimas de abuso, denuncian, muchas veces les va peor, porque la autoridad no tiene la capacidad, ni la estructura, ni los cuidados para poder proveer un entorno verdaderamente de protección para la víctima.
y México, pues realmente no es la excepción. Ataques de pánico y de ansiedad, que se va desde temas que gente no puede dormir, gente despierta con una ansiedad, con taquicardias, y eso se vuelve crónico. Y depresión, que en esencia es un duelo o una pérdida de esperanza en dimensiones que literalmente va conectada con la primera, de suicidio, porque el suicidio es la última frontera de la depresión y la ansiedad, que muchas veces son primas hermanas, ¿no? Entonces, el problema en México, pues, es que ya está agarrando y repito, otras costumbres. Yo no sé qué tanto está afectando esto Guatemala y países como Colombia y demás, pero en México, por nuestra cercanía con Estados Unidos, ya está, y lastimosamente en iglesias también, tomando esta postura en la que si tú traes uno de 4 síntomas, vas a un médico, incluso el pastor te manda un médico, que te va automáticamente a recetar un pill o una pastilla para tratar con el síntoma, más no con el corazón del problema. Y para mí es frustrante porque cuando viene a consejería ya empastillados, el problema con los pills y que no te dicen es de que el pill va a tener una afectación en tu cuerpo y muchas veces no pueden ni siquiera enfocarse, concentrarse, leer, mucho menos memorizar, que son partes claves de un proceso de consejería. Entonces, pero en esta cultura en la que queremos remedios rápidos, pues la pastilla va a ofrecer el tema de, pues ya no me siento tan espasmo. El riesgo, sobre todo con antidepresivos, es que lo que no te dicen, algunas puntuales demandadas empresas ya lo están metiendo, es que un alto porcentaje de gente que se suicida está tomando antidepresivos, porque lo que hace el antidepresivo es que suprime la sensación de X, pero al suprimir sensaciones también suprime vergüenza, suprime condenación, suprime culpa, suprime miedo, lo que te hace suicidarte porque ya no sientes pues, que hay algo que te impida hacerlo, ¿no? Entonces, en esta Wow. conversación es súper interesante ver que tristemente pastores en nuestros países hispanos están bajo puntuales elementos que quiero poner ahorita, cuando viene un miembro de iglesia o alguien de fuera, que para mí es glorioso que Dios mande gente con temas de salud mental, depresión, ansiedad, ataques de pánico y demás a las iglesias, como se sienten que no están capacitados para ayudarlos, Dios está trayendo a los heridos a la iglesia y la iglesia está mandando a los heridos al mundo que los... Eh, y para mí eso es bastante vergonzoso cuando pues, tendría que ser la iglesia el lugar en el que estas personas puedan venir y encontrar esperanza, encontrar propósito, encontrar perdón, encontrar, ahora sí que dirección, elementos que son esenciales para vacunar contra estos problemas que, repito, enfermedades que el mundo le llama que ya estamos padeciendo, ¿no? Y con eso en la mesa realmente quiero a los pastores y los que les escuchan a ustedes, conectar con dos realidades puntuales que es, estamos en un mundo caído, y el dolor es parte del paquete del mundo caído. Entonces, en el momento en el que tú y yo creemos que es que problemas y dificultades y gente sufriendo es batalla espiritual y es resistencia, la realidad es que no somos tan importantes en ese nivel todavía. Eso es consecuencia de un mundo caído en el que personas por consecuencia del pecado sufrimos y batallamos y traemos patrones de pérdida y de desorden, ¿sí? Que se ven evidenciados en síntomas pecados, ¿sí? Que es importante empezar a llamar las cosas como son, porque mucha gente como de, no, es que su síntoma es tal, bueno, es que eso no es el síntoma, es el pecado. Ciertamente es el síntoma algo más profundo, ¿sí? Pero no es la enfermedad, o sea, que tú estés ansioso, tú no te arrepientes de estar ansioso, no es Señor, perdona porque estoy ansioso, hay un tema que no estoy creyendo a Dios, es un tema de incredulidad en mi corazón. Y cuando le hablo la misma terminología que Dios, empiezo a recibir la misericordia que Dios da, la palabra que Dios da, y en vez de ser guiado por mí, empiezo a ser guiado por Él. En vez de ser guiado por lo que veo ahorita, empiezo a ser guiado por lo que Él ve por siempre, ¿sí? Y repito, en ese tono, que hablaba contigo, Francisco, ahorita, yo vengo de una escuela en la que yo me encontré discapacitado para servir la palabra abajo del púlpito. Por ello fui formado en un compañerismo que me enseñó a amar la Biblia, me enseñó a predicar la Biblia, me enseñó a honrar el que prepara un mensaje para el pueblo de Dios que está asumiendo que su pastor pasó tiempo con Jesús para preparar un mensaje para ellos. El punto es que abajo del púlpito, pues realmente la consejería para mí era, pues voy a orar por ti, haz tu devocional, y me encanta la ingenuidad de muchos pastores, que tú asumes que la persona que está sufriendo sabe hacer un devocional, cuando nadie le ha enseñado quizás. Tú asumes que la persona sabe orar, cuando quizás en su vida lleva orando mal toda su vida y por eso pues, Santiago dice, pues pides mal a ti, ¿no?
Entonces, en esta conversación, eso eran las consejerías, pero menos ahorita consejería prematrimonial era verse con el pastor y el pastor les preguntaba, ¿ya tuvieron sexo? No, perfecto, los vemos en la boda. Eso era la consejería prematrimonial, ¿sí? Y entonces, en esta conversación, pues yo sí me encuentro frustrado cuando Dios me llama, me llama al ministerio y empiezo aquí en Querétaro a pastorear, en el ministerio pastoral, y para mí cuando yo me empiezo a preparar en consejería, yo siempre cuento que para mí fue un breakthrough importante. Después llevaba mi primer entrenamiento en consejería, en ese año llega una chica de 16 años a la iglesia, me dice, pastor, quiero hablar con usted después del mensaje, y me dice, y yo pensando, ¿no? No sé, sus papás no le dejan algo, cachó a su novio viendo porno, trae un tema con pornografía, o sea, temas quizás que yo digo, este va a ser el tema. Y de repente la chica se levanta la manga de la blusa y me enseña todo su brazo cortado. Para mí fue un tema de, bro, o sea, ¿cómo le entras a esto, no? O sea, yo en mi vida me he cortado, bueno, no intencionalmente, pues así, el rastrillo he hecho lo suyo y demás, pero o sea, yo no tengo un rollo de, sí, yo puedo conectar contigo porque yo también me cortaba de chiquito. No, la realidad es que, y para mí fue un tema que ya me estaba entrenando en un rollo de, es que quizás yo no me he cortado, el motivo por el cual ella se corta, sí me puedo conectar al 100%, porque el tema está a nivel del corazón. Y ahí sí hay disfunciones que yo puedo conectar y entenderla y poder escuchar su historia y poder conectar con su dolor, su sufrimiento y lo que ella está buscando tras el coring y poder amarla a ese nivel para poder meter palabra. Y como te decía, yo creo que la consejería es este arte de conectar lo que Dios dice con lo que está pasando. Lo que pasa es que está pasando esto y por qué Dios permite todo esto y no entiendo por qué está pasando. Y cuando de repente servimos a que la gente pueda, es que mira, Dios dice esto y esto es bueno aquí, Dios está haciendo esto. La gente puede tener un tema de esperanza, que para mí en tiempo de crisis es la palabra clave. Y honrando el título que le pusieron a esta charla a ustedes, consejería en tiempos de crisis, lo que la gente está sufriendo ahorita, y creo que hablo por los 3 países representados ahorita, es que no tenemos fecha para que eso termine. Entonces, generalmente tenemos una tendencia a poner una esperanza en que, ok, si voy a ponerme a dieta 3 semanas para bajar mis triglicéridos a tal nivel o bajar de peso a tal nivel, esto acaba en 3 semanas. No hay bronca, a pechugo. Pero que pechugo lo sufro, pues lo padezco, para usar lenguaje reina Valera. Entendemos. Sí, yo sé que el Chavo del 8 fue delante de los mexicanos abrir camino para Latinoamérica, para los mexicanos. Pero en esa conversación, lo que está ofreciendo COVID es un rollo de que no tiene fecha de salida. No, decía por ahí Juan, ¿no? De que es cuando la vacuna salga. Bueno, según la tendencia, la vacuna se aprueba y sale al público 18 meses después de que se detectó el virus. Entonces, eso afecta a un nivel que de gente que batallaba con depresión, que gente que batallaba con ansiedad, ataques de pánico, no poder dormir, violencia, y que está metida en sus casas, pues literalmente la circunstancia nada más va a sacudir lo que hay en el corazón. Jesús dice eso, ¿no? ¿De dónde vienen los malos pensamientos y los homicidios? No es de lo que está acá adentro, ¿sí? Entonces, repito, en este tema hay un llamado puntual en el que me duele a mí ver que las principales razones por las que veo que pastores no abrazan el llamado de consejería, no como una técnica, sino como un ministerio al modo de Jesús, que Jesús hablaba a multitudes, pero trataba con individuos uno a uno por preguntas diferentes todas. No habló igual con la samaritana que con Saqueo, que con, sí. Las 3 principales excusas que yo he visto de pastores es, número 1, es mucho trabajo. Y para mí eso es la que más vergüenza me causa, porque es un tema de, brother, ¿cómo me puedes decir que no haces consejería porque es mucho trabajo? La gente es tu trabajo. ¿Sí? Nuestro llamado es a Cristo, y si eres un pastor, Dios te llamó, apacienta mis ovejas. Tu trabajo es la gente, tu llamado es a Jesús. Si tú no tienes esos puntos conectados, pues tu llamado al ministerio pastoral está bien extraño, porque no puede ser o sea, Dios nos llamó apacienta mis ovejas, no administra mis ovejas. Claro. No administra las propiedades de mis ovejas, no administra, o sea, hay un llamado puntual a apacienta y tiene que ver con un elemento de cuidar, apacentar, alimentar y demás. Entonces, pero es una excusa que he escuchado más de lo que me imaginaría en México, Perú, Colombia y pastores que me han contactado, es que es mucho trabajo. La segunda es que yo no he pasado por eso, que es lo que te comentaba en mi caso con esta chica de Coring, ¿no? Eso es muy normal porque creemos que eso nos descalifica para poder tratar con ciertos problemas. Pero la realidad es que cuando tú eres el protagonista de tu consejería y ministerio, pues sí entiendo por qué te voy a descalificar, porque si tú no has pasado por eso, pues tú no tienes nada que dar.
pero somos embajadores de Cristo. Y Cristo fue experimentado en quebrantos. Cristo sufrió y padeció justo lo que esa persona sufre a nivel de corazón. De quedarse solo, sentirse solo. Digo, Getsemaní es una foto, la cruz es una foto. ¿Por qué me has desamparado? Sentirse que Dios te ha dejado, Jesús lo pasó. Entonces, quizás tú no, pues repito, quizás tú no tienes este tema de conectar con comunidad LGTB, porque tú nunca batallaste con homosexualismo. Pero a nivel de desorden y de un deseo sexual desordenado, si alguna vez batallaste con pornografía, si alguna vez batallaste con fornicación, a nivel de la creación de Dios del sexo fuera de orden, sí puedes conectar con eso. Entonces, y la tercera razón por la que veo que pastores no le entran es que en el seminario no me enseñaron consejería. No, es que a mí sí me enseñaron a predicar y me enseñaron Nuevo Testamento, ¿no? Y te domino el griego antiguo, bro, está increíble, pero yo, o sea, cuando tú vas a un hospital a visitar a un enfermo terminal, pues tu griego antiguo pues, vale para 2 cosas y media, ¿sí? Entonces, en ese tono, pues quizá no te enseñaron en tu seminario eso, pues a mí tampoco me lo enseñaron originalmente, y ahorita que estoy estudiando la maestría, no enseñan consejería en mi maestría, ¿sí? Pero hay puntuales recursos, libros, les vamos a dar ustedes junto con Harper y de mi parte libros para prepararse, recursos, entrenamientos, conferencias, para quizás pues, no te prepararon en eso, pero hay un dicho que muchas iglesias tenemos, ¿no? Dios no llama al capacitado, pero capacita al llamado. Si Dios te llamó, pues capacítate, carnal. Porque pues el tema es este, ¿no? Que no estabas listo, pero ya estás en el ministerio, pues equípate, ¿no? Y repito, con eso nada más quiero terminar antes del tema de Q&A, que para mí es mi parte favorita, estas dinámicas, para cuando gente llegue con los pastores, colegas, con siervos nuestros, 5 cosas a poner en la mesa delante de la persona que está sufriendo para ayudarle a tener esperanza, ¿sí? La primera es ayudarle a entender que hay un propósito en esto, que Dios está haciendo algo. Y la primera cosa que sería ideal que le ayudaras a tu aconsejado o a la persona que viene a pedir ayuda a entender es que Dios va a usar la crisis para exponer y mostrar en qué has construido tu vida. Lucas 6 lo dice y Mateo 7 lo comenta. Cuando vienen las lluvias, las tormentas y los ríos golpean contra la casa, se ve en qué has construido. Entonces, crisis es algo bueno en la vida de creyente, porque es un buen inventario, es un buen análisis para mostrarte pues, sobre qué has construido pues, todos estos años, incluso en la iglesia. ¿Sí? Porque en sí más en la iglesia. Todavía cuando viene alguien del incrédulo, pues es el evangelio y es decirle, pues tienes pulso, brother, vamos a construir en Cristo de nuevo. Pero la primera cosa, entonces, hay algo bueno. Estás en una condición crítica, Dios la está mandando para mostrarte que has construido todos estos años en paja y en arena. La segunda cosa que Dios va a usar la prueba es enfocarnos, ¿sí? Jeremías 29, que es una porción, todo el mundo la ha usado, sé los planes que tengo acerca de vosotros. La porción está diseñada en un contexto crítico para el pueblo de Dios, en el tema de que ellos se sentían, pues ya nos dejó Dios, ¿no? Ya los que se quedaron allá son los tigres, pero o sea, nosotros ya Dios nos abandonó y el tema pues era lo opuesto. Isaías 30, sobre todo puntual 30:15, en quietud y en descanso serás salvo. En esta conversación del pueblo de Dios queriéndose apoyar en Egipto y en temas de crisis somos prontos, siempre me gusta poner porque para apoyarnos en lo que vemos y tenemos. No, mira, es que hago unas llamadas, es que mira, es que pido prestado, y lo que Dios nos está llamando es, Dios está sacudiendo nuestros reinitos miserables para que tengamos que voltear a ver al rey. Así es. Jeremías 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y somos, y repito, somos súper rápidos para confiar en las personas, en estructuras, en ahorros, en cuentas bancarias, en empresas, en proyectos, en negocios. La tercera cosa que Dios va a usar las pruebas es para volverte a Él, ¿sí? Para humillarnos. Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado, que ponga atención a tus mandamientos. Entonces, si Dios te está humillando, es lo mejor que te pudo pasar, porque te va a tener pegado. Y mi tema, justamente lo prediqué esta semana, es que en culturas de alta alcurnia estamos formando niños para no sufrir, ¿no? Cuando ya no les gusta nada, no, sácalo, no, es que no le gusta, no, pues no, que no, y ya, la maestra lo regañó, pues, y es como, y en estratos populares, incluso la religión, pues, les vende pare de sufrir, bro. O sea, estamos en una economía en la que se les enseña a la gente que sufrir está mal. Pero en la economía de Dios, sufrir es algo bueno. Sí. Porque Dios está formando carácter, Dios está yendo profundo en tu corazón, Dios te está trayendo cerca. Y es un descanso y un llamado a la consejería, ayudar a las personas a decir, Dios te está invitando más cerca. Eso es un regalo de gracia. Danny Akin, uno de mis mentores y presidente del seminario en el que estudio, una de las cosas que
que si yo fuera pastor relevante como Pablo Di Gilio me tatuaría. Dani me enseñó esto, dice, todo lo que te haga. Hay que profundizar allí. Creo que no entremos en ese sería tema, no buena. entremos en ese tema. Él me decía aquí que todo lo que te haga depender, buscar, clamar, acercarte, necesitar más a Dios, es un regalo de su gracia, sin importar cómo venga envuelto. Brother, yo repito, eso es parte de mi ADN desde que tengo el gusto de caminar con él, porque pues, ustedes sabemos, el ministerio, la vida en este mundo caído involucra sufrimiento y el ministerio lo duplica, ¿no? Y hay decepciones, expectativas no cumplidas, todos sabemos, ¿no? Lo que es preparar un sermón, que la gente te dice, pastor, qué bruto, increíble, Dios me habló, pude escuchar a Dios, y llegas a tu casa y tu mujer te dice, no te entendí tu ejemplo, y ya depresión, lunes, todo hasta el martes. Entonces, o a veces te pueden dejar en solo que bruto, hasta ahí, y no en sentido mexicano. Exactamente. Entonces, así lo había entendido yo. En esa conversación la realidad es entender, ok, ¿sabes qué? Si tú en el ministerio estás sufriendo, ahorita, por ejemplo, hablábamos con Pablo en un grupo que tenemos de pastores y hay desafíos fuertes para la iglesia en esta temporada, porque la cultura de iglesia está, estoy sensible a lo que Dios quiere hacer, pero se está desarrollando una cultura de comercio en la iglesia, en la que la gente puede escuchar a 3 predicadores increíbles, ojo, buenos, sanos, literalmente se puede peinar a Miguel Núñez, Francisco, el Juan allá en Colombia, o sea, gente de alto nivel, y sentirse que está bien con Dios, porque pues hasta escuchó 3 predicadores caros, ¿no? Pero la realidad es de que la iglesia no es así, ¿no? La iglesia, repito, es una comunidad de creyentes, no una audiencia de espectadores delante de una pantalla. Entonces, hay un desafío puntual en ese tema para poder, lo que decían ustedes dos, ¿no? Cerrar filas, aprovechar tecnología para seguir conectando con la gente, ministrando a la gente. Entonces, más para terminar, volvernos. La cuarta, Dios va a usar las crisis para formarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8 así lo dice, ¿sí? Y Mateo 11:28 así lo promete. Dios nos va a hacer a la imagen de Jesús. Él nos va a perfeccionar, Él nos va a dar descanso, Él nos invita a Él. Y todo esto tiene como un propósito puntual el ejercitarnos en ser más como Jesús. Y la quinta, que para mí es mi favorita, Dios va a usar toda esta crisis para su gloria. Para mí está siendo una oportunidad puntual el ver cómo el mundo está preguntándole a cristianos, oye, ¿qué dice Dios de esto? Oye, ¿qué dice tu Biblia de esto? Oye, y de repente la gente está teniendo que voltear para arriba porque pues ciertamente el mundo sigue ofreciendo distracciones en entretenimiento digital y demás, pero pues ya se está dando cuenta el mundo que eso no va a saciar, ¿no? Ni va a salvar. Entonces, con eso en la mesa, mi objetivo de esta pequeñita charla para equipar pastores, que poner en la mesa para dar esperanza en el evangelio que nada más Jesús ofrece, es poder ayudar a las personas a que tenemos este proverbio gracias al salmista Alejandro Sanz, que dice, después de la tormenta siempre llega la calma, ¿no? Entonces tenemos este tema de, bueno, cuando salgamos de esto todo va a estar bien. Y si podemos servir a nuestra comunidad de fe para poderle hacer ver que esa no es una teología completa ni sana, porque eso pone la expectativa en un evento futuro que va a arreglarlo todo, sino que en la economía del evangelio, tormenta más tú volverte a Cristo en la tormenta, trae descanso al alma. Amén. Mateo 11:28. Todos los que están trabajados y cargados, que ya no pueden más, vengan a mí y yo les daré descanso. Y si ponemos atención, lo que se ha magnificado, suicidio, autolesión, violencia intrafamiliar, ansiedad y pánico y depresión, lo que muchos de ellos requieren es descanso. Y descanso en este mundo no es la ausencia de problemas, eso nos hace mal al alma. Comodidad nos hace mal al alma. Descanso en este mundo es la presencia de Jesús en la tormenta con nosotros. Entonces, repito, es invitar a la gente a esto, a caminar esto juntos. Repito, hay dinámicas de esto, parte del libro que Pablo tuvo astutamente pedir que Harper pidiera regalos. Mi libro de Cristo en adelante tiene como base esta tesis. Vamos a caminar 7 semanas para meter a Dios en la fórmula. Vas a terminar 7 semanas teniendo por lo menos 5 versículos de memoria y puntuales ejercicios de tu bitácora aplicando lo que Dios dice a lo que te está pasando ahorita en tu vida. Entonces, de eso es, y con eso en la mesa, los micrófonos los regresamos a ustedes y en lo que yo pueda servir, díganme. Antes de pasar a las preguntas,
solamente vamos a promocionar el libro de Quique, comercial aquí de HarperCollins. Este episodio está patrocinado por HarperCollins y por Editorial Vida en México. Ellos nos están regalando 5 libros físicos para que podamos dar en México. Entonces, hay un formulario en entrepastores.com donde tú puedes poner ahí tus datos y para poder entrar en el sorteo de estos 5 libros físicos de Quique Torres. El libro se llama De Cristo en Adelante. Es un muy buen libro, aunque sigo esperando mi copia autografiada por Quique. Él dijo que me iba a mandar una copia autografiada y no me ha llegado, debe ser un problema de correo. Entonces, De COVID. de COVID, La cuarentena. es la paquetería durante la cuarentena. Pero Ese es el problema. tenemos este libro de Cristo en Adelante y también Acts 29 está patrocinando 5 libros de instrumentos en las manos del Redentor, 5 libros digitales para toda nuestra audiencia internacional. Tenemos 5 libros físicos para México y 5 libros digitales de instrumentos en las manos del Redentor. Entonces, entra a entrepastores.com. Ingresa tu nombre, ingresa tu correo electrónico para que puedas participar en el sorteo bíblico y espiritual de estos libros y puedas ser ganador de ya sea una copia física en México o de una copia digital de Instrumento en las manos del Redentor, que es uno de los libros que Quique siempre recomienda durante la conferencia de Coalición de Consejería Bíblica. Y Paul Tripp es uno de los escritores acerca de consejería que son muy, muy, muy recomendables. Hay una pregunta que nos escribió Laura Díaz aquí y es una de las cosas que de hecho cuando estábamos preparándonos para esta charla nos estábamos preguntando entre nosotros, ¿no? La pregunta de Laura dice, ¿cómo diferenciar cuando síntomas de desorden mental son el resultado de conductas de pecado o realmente problemas físicos, problemas tal vez en el cerebro, hormonas, etcétera? Y a lo mejor la pregunta es, ¿qué tan divorciada podría estar la medicina de la consejería bíblica? ¿O cuál es la forma en la cual ambas pueden trabajar juntos? Entiendo lo que decías recién, Quique, acerca de que a lo mejor a causa de que una persona esté medicamentada puede llegar a perder el deseo y el interés de poder llevar a cabo ciertas prácticas espirituales que les van a ayudar a poder recordarse el Evangelio y caminar con Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando de repente tenemos una persona que tiene un desbalance hormonal o que tiene un problema físico cerebral que le está causando la ansiedad o la depresión? Conozco el caso de un amigo que tenía un quiste en el cerebro y estaba oprimiendo, no recuerdo qué parte de su cerebro que le llevaba a depresión, ¿no? Y durante años lo habíamos animado en su fe, lo habíamos animado bíblicamente y no veíamos un resultado. Se hizo una tomografía y nos dimos cuenta de eso. Entonces, ¿cómo balancear la medicina, la ciencia con la consejería bíblica? ¿Cuál crees tú que es el balance o la tensión correcta dentro de esas dos áreas? Es una brillante pregunta y la idea es entender que hay elementos que no son balanceables, están todos en la mano de Dios. O sea, no es como así, los dos están aquí. El Dios que permitió la ciencia, hoy nos regala, para mí es puntualmente esto, bajo gente, consejeros bíblicos incluso, súper radicales de no, cero pastillas, nada de ciencia. Para mí mi tema es este, brother, estamos en una era privilegiada en la que si a mí me duele el estómago, voy a la farmacia y me atiendo algo, como algo que me arregla el problema para seguir operando. Si yo tengo un tema fisiológico y ya hay en la providencia de Dios un recurso para regular, balancear, estar y demás, eso es un regalo de gracia de Dios. Entonces, no están peleadas. Lo que yo creo que aquí es como cómo tejerlas, porque para mí mi desafío para consejeros, pastores y siervos es el que si llega alguien que tiene un trastorno, que sea clínicamente comprobado que lo tiene. Ojo, porque la gente ya consejería diciendo, pastor, quiero consejería porque sufro depresión. ¿Cómo lo sabes? No, pues porque estoy triste todo el tiempo y entré a Google y Google me dio 10 síntomas y yo tengo 9. Repito, nos reímos de eso, pero es que así la gente Sí, vive. sí, O sea, sí, no, sí, Es sí. la realidad, es la realidad. no estoy inventando un chiste de Pepito, ¿sí? Entonces, la realidad es esta, y por eso mi oración es que pastores oren, y muchos ya Dios ha provisto en las iglesias, por médicos y especialistas en Cristo, que puedan ayudar al cuerpo de Cristo a caminar estos temas, a interpretar los análisis, a saber qué análisis mandar. Ahí te va un ejemplo, 2 ejemplos puntuales para dejar claro cómo opera en una iglesia este tema. Una chica llegó a Horizonte hace dos añitos, creo, con un rollo. Ella había, digo, países hispanos lo sabemos, creo que puntualmente Colombia y México todavía mucho más por la historial de violencia y narcotráfico. Ella era escolta de seguridad
y le tocó con un encontronazo de cárteles por su jefe y ella literalmente mataron a su compañero al lado de ella y ella sacó la camioneta y había un niño de 16 años con un chivo y tuvo que pasar por encima del chavo. O sea, literalmente un evento, lo que clínicamente es un PTSD, un estrés postraumático. Y dice, no puedo dormir, me despierto a 2:30 de la mañana, ya no puedo dormir. Mi jefe me está demandando al doctor y y en esencia me van a mandar pastillas, pero yo creo que Dios puede hacer algo. Ustedes me pueden ayudar. Y literalmente empezamos el proceso de consejería junto con su proceso de psiquiatría y por la pura gracia de Dios y para su gloria, a la semana 5 o 6, la psiquiatra le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar de alta porque veo avances en ti, pero no tienen que ver nada con lo que te estoy dejando yo. Por lo que tú estés haciendo, tú síguele. Entonces, y en esta conversación un elemento de, repito, el consejero mantener la comunicación con el doctor, con el médico, con el clínico, para poder, si está ya en una dosis, cómo vamos a empezar a bajar las dosis, cada cuándo se van a hacer análisis. Entonces, no hay cosas, no hay que balancear, hay que ponerlos en las manos de Dios y empezar con prudencia y sabiduría a cuidar el otro lado, que es que hay gente en el cuerpo de Cristo que la pastilla se vuelve su salvador funcional. Van a la iglesia, van a consejería, pero es que no puedo dejar mi pastilla porque si no, no duermo. Repito, a menos que tu análisis clínico haya sacado que tienes este desbalance, que te va a mandar tu doctor a tal pastilla por tanto tiempo, porque literalmente, por ejemplo, con temas de sueño, la gente, es mi rollo, la gente no lee y los doctores no les dicen que hay pastillas clínicas que mandan, no estoy hablando del rollo herbal y el té de pila y Los chochitos homeopáticos. Sí. No estoy hablando de los aceites de la hermanita que ven, no. Estoy hablando de pastillas clínicas con receta que son para tomar solo temporalmente. Sí. Pablo sabe, el año pasado yo pasé una crisis fuerte y corrí el riesgo de perder mi voz y pasé por cirugía. Y parte clave de los que hablamos, profesionales de la voz, es dormir. Porque si tú no, dormir es el único recurso natural para tu cuerpo para regenerar cuerdas vocales y descansarlas. Entonces, cuando yo iba a viajar a un tour internacional para dirigir un grupo en Europa, en Israel, ella me dio una pastilla para dormir, pero me dijo, solo te la tomas en el vuelo. O sea, como que tienen que aclarar este tema, porque la gente se agarra a esto y se vuelve crónica de este tema. Y hay elementos químicos que la pastilla trae que si es a largo plazo va a promover esquizofrenia, va a promover temas ya clínicos que empezaste por no dormir y vas a empezar oyendo voces por tú creer, es Jeremías 17, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Entonces, repito, nada más es cuidar eso. Mi oración siempre por pastores es oren por médicos que Dios traiga a sus congregaciones o hagan relaciones con médicos que le puedan trabajar oye, cuando me llega alguien así, te lo puedo mandar, podemos trabajar juntos este tema en comunicación y creo que ese es un buen balance para eso. Para mí yo no recomiendo ni sugiero que alguien tome pastilla a menos que me traiga avalado por su médico un tema de estoy tomando esto porque mi análisis salió esto y esto ayuda a balancear esto y va a ser por tanto tiempo. Perfecto, yo no tengo problema con eso, vamos a caminar eso. Francisco, tú platicabas de un tema, ¿no? Tú platicabas de una persona que tiene bipolaridad, que médicamente esa persona se le ha diagnosticado eso y está tomando una cierta cantidad de pastillas y aún sus hijos ahora están presentando ciertos síntomas, ¿no? O sea, tal vez ese es un clásico ejemplo de eso. Claro, tenemos de hecho un caso en nuestra iglesia, uno de nuestros ancianos, sin ir muy lejos, con un caso clínico de bipolaridad, con sus hijos, pues 2 de 3 hijos ya presentando síntomas, uno severo, el otro no. Y aquí me encanta lo que decía Quique, no se trata de balancear, todo está en la misma mano. Gracias por eso, Quique, de verdad, no separar y pretender que entre la creación de Dios, Él puso algunas cosas en contra de las otras, todas están en la misma mano, todas sirviendo sus planes, sus propósitos y todas al final para su gloria. Excelente, Quique. Muchísimas gracias por eso. Yo quería, pues quizás desconectar esta pregunta, regresar a algo, porque tú decías, bueno, todos los pastores estamos llamados a cuidar a sus ovejas, no a administrar a sus ovejas. Sin embargo, vemos en el libro de los Hechos
un acontecimiento donde el apóstol Pedro, y ojo, no quiero yo pretender, esto viene de un pastor que se pasa muy ocupado en consejerías, pero sin duda conforme una iglesia crece, la complejidad de la administración, la complejidad de la iglesia va creciendo, y el mismo apóstol Pedro decía, hey, no nos toca atender a las mesas, nos vamos a enfocar nosotros a la palabra y a la oración. Entonces, ¿hasta dónde ves que llamémosle, el pastor en sí es el llamado, o quizás el llamado del pastor es levantar equipos de personas capacitadas para la consejería que puedan hacer lo que quizás la complejidad de una organización, le va a ir impidiendo hacer? Ya. Eh, eso es tan, así que tan relevante para hoy. Y quiero como ser muy sensible a entender que este foro lo están viendo pastores de todo tamaño de iglesias. Porque a veces hablamos en una terminología de pastores de iglesias, vamos a llamarlo grandes, que el pastor de una iglesia que está plantando, que son 3 familias, se ve así años luz y dice, no, eso no me sirve. Entonces, si tú, y quiero hablar una frontera en medio de esto, el llamado del pastor es apacentar a las ovejas, el llamado es a la oración y la palabra. Yo lo dije, tuve una reunión con mis líderes de grupos de conexión la semana pasada, le decía a mí, el éxito en el liderazgo es ayudar a que personas anden con Jesús. Si la estructura, la administración, la operatividad está distrayendo de eso, y te lo estoy diciendo, Francisco, con mi corazón, con una lección importante en esta temporada. No me escuches decir, tengo un doctorado en este rollo y yo, no. Estoy siendo probado en esta área en la iglesia local, en este tema de Dios exponiendo mi facilidad a acomodarme en, ya está todo, tengo gente brillante, esto está corriendo increíble, por ende, vamos, ¿qué más hacemos? Y Dios literalmente me está humillando esta temporada, y con gratitud lo digo, en esta conversación que incluso el mundo está de vamos para adelante y nada va a parar la iglesia y vamos a evolucionar. Y literalmente a mí lo que Dios me está hablando personalmente es, ¿y qué tal si el llamado para la iglesia ahorita no es evolucionar, sino es ir para atrás y volver a las sendas antiguas y volver a el evangelio, la oración, la palabra, comunidad? Y eso me está causando evidentemente tensiones y demás, pero creo que toda herramienta, ojo, operatividad, administración, equipos de trabajo, gente brillante administrando, cuidando. Yo he sido bendecido con gente que ha hecho hasta transacciones para la iglesia de adquisiciones de bienes que yo ni siquiera sé cuánto pagamos, cómo se pagó, con qué notarios hizo. O sea, Dios me ha dado la gracia de dedicarme en el proveer, el que yo me pueda dedicar a lo que Él me llamó. Pero eso es una gracia que es un llamado a levantar y ser sensible, y esa es la frontera que quiero tocar, porque creo que en nuestros países hay pastores que tienen un problema de orgullo o de falsa humildad, como lo quieran llamar, de que se sienten solos, llevan años plantando iglesia y no es que nadie se levanta, es que Dios no me ha traído a nadie, y el problema es que no saben delegar. Y como son pastores todólogos, que ellos abren la iglesia, ponen las sillas, ponen el audio, dirigen alabanza, piden ofrenda, predican, despiden a su esposa hace los niños, o sea, y se hace como este club de Toby, y gente, Dios trae gente a la iglesia, pero alguien que quiere servir a Dios sí percibe ese tema de, esta iglesia es la fiesta de uno y su familia. Creo que aquí no voy a tener oportunidad para crecer. Entonces, y no de crecer de quiero hacer más cosas, sino quiero servir a Dios aquí. Entonces, yo creo que, y lo digo con la experiencia que me da ayudar a pastores en varios países hispanos, ese es un problema en muchos pastores que tienen, el no saben delegar, no saben hacer equipos, no saben discipular al estilo de Jesús, porque Jesús dejó a un puño de aldeanitos con su Espíritu Santo y la capacidad y la sabiduría de poder discernir cómo administrar, repartir, y de modo que cuando la demanda creció, la iglesia oró y se levantaron hombres con un perfil muy puntual que tú citas en Hechos, que se impusieron manos y se dedicaron a la administración. Pero la gloria de esto es que uno de ellos era Esteban y era evangelista, y el cuate tenía unos pantalonzotes para ir a predicar. Entonces, no era nada más administrativo. O sea, para mí es lo que ahorita estoy queriendo este mes puntualmente en la iglesia, reforzar, creo que es la palabra eso, como reconstruir este tema de, tú no eres un empleado de Horizonte, tú eres un hacedor de discípulos que tiene una labor temporal en Horizonte,
pero si tú no estás haciendo discípulos, tú literalmente deberás cuestionarte si sigues seguir trabajando en la iglesia. Porque es miserable trabajar en la iglesia sin servir para la expansión del reino de Dios mediante mi llamado esencial, es hacer discípulos de Jesús. Y repito, lo digo con la vergüenza, no me escuchen decir, voy a dar un curso mañana de eso. No, oren por mí, brother. Okay. Oren por mí, porque estoy en eso. Y quiero volver a tocar un poco lo que estábamos hablando al inicio. Latinoamérica, bueno, voy a hablar más por Colombia. Sé que tenemos gente de Colombia viendo, pastores allí. Hay algo que se ha presentado mucho y es la idea de, bueno, somos tripartitos, es algo que mucha gente ha crecido con la idea de que somos cuerpo, alma, espíritu, y eso está llevando como que a dos niveles, a dos extremos. Por un lado, entonces, bajo esa perspectiva, el médico general se va a encargar de mi dolor de cabeza, mi dolor de estómago, como lo estabas diciendo. El psicólogo, entonces ahora tenemos la psicología cristiana dentro de la iglesia, se va a encargar de la ansiedad, del temor, del enojo, de toda la parte emocional. Y los pastores nos vamos a encargar únicamente de cómo llevarte hacia las puertas de la Jerusalén celestial. Vamos a hablar únicamente del Evangelio. Y creo que esto está llevando de los dos puntos, tanto personas en la iglesia que cuando tienen emociones que no están manejando bien o que no están informadas por el Evangelio, dicen, mi pastor no tiene nada que decirme acá, pero al mismo tiempo pastores que consideran, eso ya no es mi campo, entonces vamos a dejarlo a los especialistas que están afuera, y creo que lo decías en tu intervención, llegan los heridos y los devolvemos al campo de batalla sin haber sanado las heridas. Sin embargo, está lo que aclarabas del psiquiatra, ¿no? Que es algo que yo lo percibo diferente, pero quisiera que profundizaras un poquito allí, porque es posible que hayan pastores en este momento que digan, yo no tengo nada que lidiar con la ira o con la depresión, porque eso es del alma. Entonces, yo me trabajo en las cosas del espíritu. Ya. Mira, hay un hermano en la iglesia que estoy teniendo especial cariño por él, y él tiene en su propiedad tiene ovejas. Y me mandan luego videos, ¿no? De cómo se comportan las ovejas. Para mí es muy chistoso porque pues, yo soy cero de campo. La verdad es que, o sea, si no hay wifi, creo que ya salí de la bendición de Dios. Entonces, sí, ya vimos que no te has cortado ni siquiera por accidente, lo dijiste hace un rato. Entonces, pero chistoso es la recomendación del pastor, porque si tu oveja está enferma, tú lo vas a llevar con un veterinario, tú te vas a encargar de pagar el medicamento, acompañar, aplicar, untar, pero la oveja sigue siendo tu oveja y está en tu rebaño. Una oveja no está enferma y le dices, pues ahí busca en Google, ¿no? Ahí busca en Google quién te puede atender, ¿no? Entonces, en esta conversación, la gloria del Evangelio y del ministerio en Cristo es que todas estas problemáticas, la Biblia habla de ello. Pablo escribe iglesias con gente infiltrándose, queriendo meter estas dicotomías, ¿no? No, es que el espíritu y el alma es una cosa, pero el cuerpo es otra cosa. Entonces, por eso puedo ir al templo de tal, ofrecerme, pero puedo venir a la iglesia. Y Pablo dice, espérense. Fueron comprados por precio, glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Entonces, no podemos desconectar los elementos de, bueno, esto sí es espiritual y eterno, pero esto es temporal. No, fuiste comprado con la sangre de Cristo, glorifica a Dios con tu cuerpo. Y la economía incluso de tu administración de salud física tiene que de algún modo darle gloria a Dios. Porque mi rollo con el rollo clínico mal manejado es este. Que tenemos a hermanitos y hermanitas diciendo, sí, Dios es salvación y Dios es paz, y Salmo 4 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, pero mira, te recomiendo esta pastillita para dormir. No sabes cómo me ha ayudado a mí. Y entonces para mí es un tema de, wow, pero ¿cómo? Entonces, Dios es mi descanso, pero tú llevas años crónico con esta pastilla. Dios es paz, y mira, Dios dice, no sé, Isaías 27:4, confiad en el Señor porque en Él está la fortaleza, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No sabes la paz que tengo, pero mira, mi doctor te lo voy a recetar porque él me receta unas pastillas buenísimas y no sabes cómo tengo calma. Y es como de, brother, ¿qué estamos haciendo entonces? Porque entonces estamos diciendo Jesús más pastilla, Jesús más doctor, Jesús más esto es igual a salvación, esperanza, propósito, perdón, calma, etc. En fin. Entonces, creo que es importante como uno descansar en que la Biblia habla de esto. Pablo enfrentó el mismo problema, no con un rollo trial, sino con un rollo de una dicotomía. Y Pablo advierte, espérame, si tu modo de ver el tratamiento, ahí le va un ejemplo. Yo
tengo un raro caso que para mí hasta lo uso en consejería. Por fuera me veo relativamente normal y sano, pero hace 3 meses tenía mis triglicéridos en 426, cuando la alta son 200. Entonces, ahora, si tú me veías, hasta hago ejercicios esporádicamente y demás, pero mi cuerpo por dentro estaba totalmente desordenado. Ahora, yo tuve que ir, me mandaron una receta, unas pastillas, un tiempo, y por la gracia de Dios lo estoy bajando a niveles humanos, mis triglicéridos, pero mi tema es, yo no puedo decir, gloria a Dios, porque voy a durar más por la pastilla que me mandaron, o por la doctora que me lo recetó, no, literalmente es un tema de, por amor a Dios, y porque quiero servir con energía y sin tener como hormigón en las manos, y porque quiero durar lo más que se pueda a mi mujer y a mi hijo, consumo esta pastilla para ordenarme mi tema fisiológico, para poder estar funcionar para el reino de Dios. No es para yo estoy bien, yo estoy sano, sino es un rollo de quiero estar funcionar para el reino de Dios. Entonces, incluso toda pastilla y todo tratamiento, repito, externo, tiene que estar dentro de una economía que haga sentido y coherencia con el reino de Dios, y si no, ya quizás estamos construyendo un altarcito, ahí algo que Dios va a acabar reventando, ¿no? Sí. Y a lo mejor construyendo en ese argumento que recién usabas de la pastilla, ¿no? O sea, tú puedes estar tomando la pastilla por el resto de tu vida pensando que puedes, para poder mantener tu misma alimentación como la venías llevando y entonces comer lo que quieras, de todas formas tomo mi pastillita para mi pecado, ¿no? Y creo que eso mismo se puede aplicar en el tema de tratamiento psiquiátrico o de tratamiento psicológico, ¿no? Cuando las personas de repente quieren solamente calmarse emocionalmente o calmarse acerca de su ansiedad, depresión o lo que sea con una pastilla y no están llevando a Cristo esas cargas que los están llevando a tener ese sentir, ¿no? Entonces, eso es brillante. Y es más, a nivel pastoral, sobre todo ustedes como tribu de Acts, de la cual me considero amigo y disfruto mucho, con la economía que hemos visto en pastores que están en depresión. Bro, tú eres casi Acts, confiésalo, pero, eres pero fan y groupie. Con H para verlo más naco, porque yo me sentiría fino con ustedes yo. La realidad con una economía en la que pastores están sufriendo depresión, no sé cuánto tiempo llevamos cada uno de nosotros, me digo, sí, de Pablo, pero yo esta temporada, literalmente con lo que pasó con Darren Patrick y otros hermanos, que me causó gran tristeza, hay heridas y hay batallas que yo sí entiendo por qué Darren pudo haber tomado la decisión que tomó, o los pastores toman la decisión que tomó. O sea, porque Dios aparte me rescató usando depresión suicida, pero aparte en el ministerio, o sea, sí hay heridas en el alma que Dios concede, que yo sí hallo por qué gente tira la toalla. Sí. Y mi rollo es que si como pastor no tenemos, para mí un caso puntual reciente, octubre pasado hablé con un pastor, bueno, tuve la oportunidad, un buen mentor me presentó un pastor que él pasó por una depresión hace 10 años justamente. Y me encanta, él es pastor de una iglesia de 9,000 gentes en Estados Unidos. Y él dice, terminé de predicar, pasé por mi esposa, y es más, así empiezo mi libro de depresión, que oren por mí porque tengo que terminar este verano. Porque él dice así, terminé de predicar, pasé por mi esposa, y yendo a la casa, no sé qué pasó, solo sé que algo dentro de mí se murió. Y dice, y ya su esposa no podía sacarlo, le cayó una depresión terrible, bueno, así que me encanta, él pertenece, o sea, su sermón sale en un importante canal de televisión americano donde ya salen mucha gente relevante, ¿sí? Y él le dijo a su esposa, dice, necesito que me ayudes, dice, llévame con un hombre de Dios, no con mis amigos, o sea, sus pastores famosos, dice, no con mis amigos, llévame con un hombre de Dios. Y su esposa, por la red que tenían de amigos, le contacta con Janet Hunt, que le contacta con Johnny Hunt, que acababa de salir de un tema muy parecido de un burnout que le llevó a una depresión, que es, nada más que aclarar, 3 de cada 4 casos de pastores en depresión es por burnout. Truenan. Agotamiento, ¿no? Sí, bueno, yo lo traduje en mi rollo, quiebran, o sea, no tienen cultura de descanso, no tienen con quién rendir cuentas, están peleando solos, están heridos, entonces...
Paréntesis, esta es una conversación que tenemos que tener, pero nuestra audiencia no está lista para tenerla. La vamos a tener en otro episodio, ya te vamos a comprometer desde una vez. Vamos a tener otro episodio donde vamos a hablar acerca de la salud mental del Sí. pastor y cómo lidiar con la depresión, la Sí. presión, las rutinas. Creo que es una conversación que tenemos que tener. Súper. Pero sí, bro, o sea, Súper. ese es... Yo te voy a hacer una pregunta aquí que creo que es necesaria hablando de consejería en tiempos de crisis. Y tú nombrabas algunas cosas que se han disparado según la reunión también que tuviste allá con el gobierno mexicano. Y creo que también lo estamos viendo en nuestros países: suicidios, autolesiones, ansiedad, abuso, depresión. Entonces viene una pregunta muy práctica que quisiera hacerte. ¿Cuál es la mejor manera o cuáles son los retos que tiene un pastor hoy bajo esta restricción, este confinamiento, donde no es posible atender a todas las personas físicamente, sino estamos en una llamada como esta? ¿Qué tan exitoso puede ser o cuáles serían las cosas que hay que tener en cuenta para... Tengo un hermano que ha estado pensando en suicidarse porque perdió su trabajo, por lógica ahora le van a quitar la casa, está pasando con situaciones con sus hijos, su esposa, en fin, y necesita ayuda, pero por esas restricciones no podemos vernos con él. La única posibilidad es esta llamada. ¿Vale hacerse algo aquí o definitivamente hay que buscar el medio de contactarse? ¿Violamos entonces la cuarentena para desplazarnos hasta allá? ¿Qué le decimos a estos pastores que pueden estar en ese momento enfrentando esa situación? Eh, te lo voy a decir ahora sí que porque la herida está fresca. El día lunes, uno del equipo de consejería y amado hermano de la iglesia, comprometido, brother, eh, cayó en adulterio. Y en medio de un entorno de cuarentena, en cuestión de 4 horas, pasó de ver una red social de manera inapropiada a ir a casa de una prostituta y acostarse con ella. Y literalmente por la obra de Dios en su vida y el Espíritu Santo saliendo de la casa de esta persona, yendo a hacer un mandado que su jefe le ha mandado y que ya Dios no le dejaba adentro, me marca. Hablando con él antier, me dice, yo empecé a manejar el carro en una glorieta rapidísimo, yo quería chocar. Y fue todo lunes, fue batallar con rollo de suicidio y con rollo de... Entonces, conectando con eso. Eh, Su líder de grupo de conexión, que fue probado porque fue su primer elemento de consejería crítica en este tema, fue a verlo, porque yo estaba teniendo otro tema ahí, fue a verlo, se vio con el líder de grupos de conexión, eh, se vio con la esposa, en la noche del martes yo lideré un bloque de su grupo de conexión vía Zoom, bueno, ellos se reunían en Hangout o lo que sea, para armar junto con ellos y Marco, que es nuestro líder de grupo de conexión, una rutina de cuidado de los hermanos, buscándole, turnándose quién le va a hablar cada día, cómo van a orar por él, quién le va a buscar, con quién va a comer, y literalmente decir, nuestro deseo, Gálatas 2 no ha cambiado. Si alguno sorprendió en alguna falla, ustedes que son espirituales, restaurarle con toda humildad y ternura. Entonces, el llamado a apacentar ovejas no ha cambiado. O sea, así como Satanás no está en cuarentena, el reino de Dios tampoco. Bueno, Entonces, el desafío, pues, creo que aquí es cuando Jesús oraba y decía, sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Entonces, es encontrar estos mecanismos que te permita el entorno para poder seguir siendo pues, pastor, oveja, iglesia, de modo que esta persona ahorita, por la gracia de Dios y milagrosamente su esposa está dispuesto a perdonar, se separó, ella pidió que él se saliera y nosotros tenemos una casa de hombres en la cual él va a rentar un cuarto todo este mes en lo que caminamos su proceso y va a estar acompañado y va a estar, entonces la realidad es de que la palabra astucia, que es esta capacidad como una serpiente de adaptarse y de moverse, creo que es un llamado al ministerio pastoral desafiado en tiempos de COVID, que va a sacudirla como ya muchos pastores acostumbrados a, te veo en mi oficina. Brother, hay cosas que no se pueden hacer ahorita, pero podemos seguir siendo el cuerpo de Cristo con lo que ahorita tenemos. Y algo que Pablo decía, yo concordaba en este tema la semana pasada, que hablamos, gente en las iglesias se va a infectar de COVID, pastores se van a infectar de COVID, digo, ya ha habido infectados de COVID, y la realidad es de que ese no es el mayor sufrimiento que un pastor puede tener. O sea, cuando leemos mártires y cuando leemos, brother, o sea, si te da COVID por
ir con un hermano y comer con él y orar por él en un entorno de nada más los dos, o sea, cuidando los lineamientos que te permite todavía y te contagias, Dios va a estar, o Gloria sea, sea al Señor. Dios va a estar Amén. contigo en ese Sí, tema, bro. sí. Entonces, dime, Francisco. Déjame darle un poquito de seguimiento a eso porque, pues de alguna manera, sin duda, tenemos que ser astutos como la serpiente, adaptarnos y pues ahorita no hay de otra. Creo que va a llegar un momento donde nos va a tocar decir, pues quizás aún desafiando la seguridad o aún algo voy a ir más allá del Zoom, quizás ya exponiéndome, pero eventualmente esto va a terminar, esto va a regresar y digo, ¿hasta dónde podemos estirar esto, creerías tú? Porque sin duda entre los jóvenes en particular, pues muchos ya quieren buscar la consejería vía WhatsApp. O sea, y entonces quieren tener una conversación de WhatsApp primero que todo a las horas más extrañas del día y después quizás muchas veces, o sea, ¿cómo encontramos quizás el balance entre me voy a adaptar a una prudencia, a una práctica sabia de decir, hey, este tema no es para tratar por WhatsApp, este tema sin duda no es prudente, no es, porque tarde o temprano la pandemia va a terminar. Eso es una, y dos, quiero lanzarla en solo porque pues ya vi que te gustan las respuestas largas, así que vamos a aprovechar que me dejaron hablar. En otras palabras, eres muy rollero, bro. Estamos viendo, pues tú mencionabas suicidio, violencia intrafamiliar, depresión, ataques de pánico. Tengo aquí, se me fue una bueno, se me Violencia fue. intrafamiliar. Y Autolesión. autolesión. Y autolesión. Estábamos viendo todo eso. ¿Qué de todo esto? Y son dos preguntas realmente. ¿Qué de todo esto dirías tú puede ser circunstancial? O sea, pues sí, perdí mi trabajo en medio de todo esto, pues sí, sí, de alguna manera perdí el control de mi vida, me quitaron mis libertades, estoy encerrado en una casa, esto. ¿Y qué de esto es solamente un reflejo de algo más profundo que venía arrastrando desde antes, que o no podía ver, no estaba consciente de, o simplemente me rehusaba a tratar con él? Entonces, primera pregunta, las prácticas de hasta dónde decimos, mira, esto sí, definitivamente no lo podemos tratar así, y después de esto, ¿qué de esto es circunstancial y qué de esto, o sea, o cómo podemos descifrar si algo es circunstancial o viene más profundo? Bien, a la primera quiero aclarar esto, consejería no es el recurso de ayuda de la iglesia. Consejería es un elemento del ADN de la iglesia que ofrece puntual acompañamiento en temas críticos que lo demandan. Los grupos de conexión, acá le llamamos así, o grupos en caso lo que sea, son los primeros que deben estar entrenados en caminar algo con la persona. Entonces, por ejemplo, si un chavito me escribe a las 1 de la mañana, pastor, ya me cansé, ya no puedo con este tema, mi primera pregunta va a ser, ya lo dijiste a Beltrán, que es líder de grupos de tu rango de prepa. No, ok, dile a él, porque hay temas, sobre todo con patrones y demás, que no son de una reunión de consejería, son de un cubrir en comunidad, de un caminar en comunidad, como ahorita este hermanito. No vamos a caminar consejería por lo que pasó, vamos a abrazarlo como comunidad con su grupo, pastor, su líder de grupo, y va a haber otras dinámicas así. Yo no, o sea, sí es importante como aclarar ese tema. Los grupos pequeños son los primeros, son como la ambulancia o el rollo de urgencias o el rollo de cuidado intensivo básico para un miembro de iglesia, ¿no? Sí, nosotros aquí tenemos un patrón para calificar la gravedad, la responsabilidad y el soporte que la persona tiene. Si esos números salen críticos, ya va a centro de consejería. Pero si es un tema que es grave, pero el cuate toma responsabilidad, como este caso. El cuate confesó su pecado y el cuate reconoce que estuvo mal y el cuate tiene un mecanismo de cuidado, él no va a consejería, vamos a caminar juntos este proceso dentro de lo que él ya tiene. Entonces, son, si lo quieres llamar como estructuras, sí, creo que se habla de una estructura de cuidado de iglesia que Dios nos ha dado acá, te puedo entender, ¿sabes qué? Este rollo que tú traes con que descubriste que tu hija te roba dinero para comprar droga. Ok, ya lo saben tu grupo, ya están orando por ti. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué están orando por ti? No, pues no, es que estoy sola. Bueno, conectado con tu segunda pregunta. Quizás esta crisis te está mostrando la necesidad de pegarte y de no caminar solo y de estar integrado. Y entonces, nada es circunstancial. Tú lo dijiste brillantemente, Francisco. Gente que está perdiendo su trabajo hoy,
y que está en una desesperación, ansiedad o depresión, esto no es por el COVID. Ellos habían puesto su confianza en su trabajo antes de COVID. COVID sacudió todo este rollo, les tiró el reinito y está siendo evidente que su salvador funcional era su chamba o su trabajo. ¿Sí? Entonces, yo me gusta explicarlo así, temporada de cuarentena, ochentena o 120, lo que cada quien lleve de días, no hace otra cosa más que, y creo que lo enseñé aquí, las circunstancias no son más que el agua caliente para sacar los colores y el sabor de la bolsa de té. ¿Sí? La circunstancia no es el problema. La circunstancia nada más está sacando de qué estás hecho, en qué estás parado, en quién confías. Entonces, si es circunstancial el rollo de que es que si no hubiera pasado esto, no hubiera visto esto. Sí, el problema es que quizás Dios te lo está mostrando ahorita, porque si no te lo muestra ahorita y sigues construyendo en arena, el daño para tu casa va a ser mucho más grave en 3 años. Entonces, mejor reconstruyamos ahorita en Cristo y algo que soporte la siguiente trancazo que viene, porque yo siempre digo a la gente, esta crisis que está pasando, a ver, no es lo más difícil que va a pasar al mundo y no es lo más duro que te va a tocar a ti, ¿sí? Entonces, esta es una crisis, es una temporada crítica para muchos, que Dios va a tenerlos prepararnos para la que sigue, en la que Él va a ser más glorificado por otra leve tribulación momentánea, y que mi anhelo es que te agarre mejor parado, ¿no? Entonces, sí hay un rollo de discernir, que este tema no es de consejería, este tema es de intégrate, bro. Llevas, sobre todo creo que como pastor lo sabemos, gente que es de alto mantenimiento y que tiene problemas todo el tiempo y te busca todo el tiempo, pero no te hace caso y no se integra y no está en ningún grupo, no ha tomado ningún discipulado, va 2 veces al mes, pero demanda que el pastor le atienda. Es un rollo de, yo así lo he dicho, y hay gente que se ha ofendido, algunos han ido a la iglesia, pero la verdad es que le digo, si tú me has escuchado desde el púlpito 9 años decirte, es clave que estés integrado al cuerpo de Cristo en un grupo de comunidad, y tú no lo has hecho, ¿por qué me pides consejo cuando te has mostrado que mi prédica y mi consejo te vale para 3 cosas? Amén. No voy a dedicar hora y media de mi tiempo cuando llevo dedicando 9 años para decirte, intégrate, y tú dices, no lo necesito eso. Bueno, no me necesitas a mí entonces. Entonces, yo voy a orar que Dios te dé el quebranto para que puedas decir, a ver, ya dime, ¿qué hago? Intégrate, caminemos juntos esto. No puedes solo, somos una familia en Cristo. ¿Sí? Entonces, eso creo que contesta mucho el tema de esos chavitos que les encanta vía Instagram. Pastor, brother, ya estás integrado. Y me encanta a mí, porque con jóvenes es algo que yo disfruto, como un rollo de, ¿ya lo sabe ya lo sabes, sí, pastor, ya lo sabe, nada más quiero que usted esté orando por mí. Ah, brother, es otra conversación esa. Voy a estar orando por ti y voy a preguntarle a Beltrán cómo vas con ese rollo. Entonces ya hay una dinámica de vamos a hacer vida juntos, no nada más 9-11 vitalicio para tu vida frustrada cristiana, ¿no? Sí, hay como que hay gente, aquí en Colombia hay gente que está en la universidad, lleva 25 años en la universidad, que les encanta estar metidos allí en cuanto consejo hay, cuanto curso, y creo que hay gente que se vuelve pastor dependiente, ¿no? Que quería retomar algo de lo que dijiste al inicio. Estabas hablando de que estamos en medio de una generación que es completamente intolerante al sufrimiento, intolerante al dolor, lo cual es parte de este mundo caído, parte de la vida cristiana, de hecho, y que lógicamente quiere remedios rápidos, y uniendo con lo que Francisco hablaba de cuánto de lo que estábamos evidenciando de este fruto hace parte de algo que se viene arrastrando de atrás. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué podemos decirle a padres, pastores? Tenemos hijos, pero también padres que están viendo en este momento y que estamos generando, o muchos padres están creando niños sin ninguna tolerancia al dolor. ¿Y qué tanto puede influir esa crianza, evitándoles el dolor a todo momento, evitando el sufrimiento a todo momento, para que cuando estén más grandes sean más susceptibles a estar en suicidios, autolesiones, depresión y todo esto? Y creo que sería tal vez un tema para un nuevo capítulo, pero creo que vale en ese momento, porque algunos dicen que mirando la historia, la iglesia, en los momentos que ha habido dificultades a nivel mundial, la historia muestra que la iglesia ha tenido su momento, ha brillado porque ha estado allí. Entonces pareciese como que ese es el momento adecuado con la generación inadecuada, porque como que la mayoría de la iglesia dice, déjame, yo me encierro porque no quiero tener ningún tipo de sufrimiento, en lugar de decir, vamos a salir al campo de batalla. Creo que estoy tocando muchos temas, pero bueno, eso de los niños me llama la atención. ¿Qué tanto un papá hoy que está impidiendo que su hijo sufra
está facilitando, pavimentando el camino a que tal vez a los 16 esté pensando en suicidios o más adelante cuando pierda el trabajo, porque no está preparado para el sufrimiento. Mira, yo digo, creo que muchos aquí hemos escuchado esta vieja rutina de Billy Graham de Salmos y Proverbios del día, ¿no? Yo estoy ahorita, no sé cuántos años llevo ya en ese tema. Y me encanta Proverbios porque Proverbios le habla un rey a su hijo príncipe para advertirle de todo lo que viene. Y viene sufrimiento, y viene que te van a engañar, y viene que te van a querer seducir, y viene que te van a oprimir, y viene que van a hablar mal de ti, y viene, o sea, advierte de eso. Mi tema con una generación millennial evangélica es que como papás tenemos este rollo de, no, es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufro, ¿no? Entonces, digo, en mi caso, pues, así que mi mamá era cristiano, pero, o sea, mi mamá usó toda la herramienta que Dios le dio para disciplinarme, literal. La vara, la chancla, el gancho, ella sí fue astuta como se lo que había a la mano. El ¿sí? palo de la escoba, lo que es. Y entonces, para mí mi tema es, ojo, hay un rollo de abuso, hay un rollo que no me escuchan, creo que podemos balancear ese tema. Pero para mí el rollo de la disciplina, el rollo de poder ante un hijo que te dice, no, okay, Biblia, Proverbios 4, 20 y 21 dice, hijo mío, escucha atentamente lo que te digo y presta atención a mis palabras, no las dejes de ver y déjalas que bajen a lo profundo de tu corazón. Proverbios está saturado, Proverbios 2, Proverbios 4, de este desafío a poner atención. Y poner atención no se forma si no hay disciplina. ¿Sí? Lo que tenemos ahorita es niños que el mundo les ha hecho con un déficit de atención natural que no es clínico. Ahorita lo estoy estudiando, así que científicamente no es clínico. 9 de cada 10 niños que les diagnostican con ADD no lo tienen. Son nada más niños distraídos, dispersos, que sus papás no les han enseñado disciplina. ¿Sí? Entonces, otro capítulo, bro. Entonces, con ese tema ahí es un rollo de decir, ok, ahí te va un ejercicio en mi casa. Nosotros los sábados estamos teniendo de 11:30 a 1 un tiempo de lectura. Y yo lo agarré de este libro, la idea de disciplinas. Entonces leemos 25 minutos, descansamos 5, nos venimos a esta sala, Pau, mi esposa, Cristian y yo, cada quien con un libro, y yo veo cómo le cuesta a mi hijo. Literalmente se está dando vueltas en el sofá como si trajera, dirá mi mamá, bueno, no, quiero meter filtro, pero o sea, literalmente el pobre le cuesta enfocarse, ¿sí? Y para mí mi tema es que estoy siendo súper firme en un tema de, Cristian, son 25 minutos. Porque lo que estoy viendo yo es que estoy en la etapa de mi hijo en la que si no le formo el carácter de necesitas aprender a enfocarte en algo por un periodo de tiempo, cuando Dios trate con él no va a tener la capacidad de poner atención y va a sufrir gachísimo. Porque nuestro problema, yo digo que nuestro problema como cristianos es que tenemos déficit de atención celestial. Se nos olvida quién es Dios. Dejamos de ver la cruz. Olvidamos el evangelio. Entonces, o sea, son 25 minutos de atención. Yo estoy aprendiendo porque pareciera que estás describiendo a mis hijos, los 4. Entonces, son 25 minutos los que... Ya está. Son 25, 5 de descanso, 25, 5 de descanso, 25 y se acabó la dinámica. Ahorita a la salida te llevamos a consejería, Francisco. Entonces, literalmente, ahí te va, es enseñarle un tema de, es que quiero al baño. No, tú tienes tus 5 minutos para ir al baño. Si no los aprovechaste, o sea, y empezar, repito, esto no, familia, estoy con ustedes en el club, o sea, esto es de este año, ¿sí? Pero tengo que enseñarle en el tema de, si tú no aprovechas tus 5 minutos de descanso para lo que quieras hacer, esos 25 que tienes de enfoque son de enfoque. Y mi esposa es la persona más piadosa que conozco. Ella le da metas, como, mira, vas a leer 4 páginas en estos 25 minutos. Pero mi tema es el rollo con el... Ok, voy a meterme que es otro tema ya. Ya tenemos, Pablo, ya varios... la línea la última frontera del suicidio, en esencia es, el mundo te dice que es baja autoestima. La realidad es que es todo lo opuesto. El suicidio es la máxima evidencia de que me amo a mí más que a nadie. Así es. Y como yo me amo tanto que no quiero sufrir, mejor me mato. Así es. El punto aquí es que disciplina involucra sufrimiento. Abstenerme de algo para enfocarme en algo más. Y todos lo sabemos. Memorizar Biblia, disciplinas espirituales, orar, abstenerte de cosas. Es un rollo de Jesús. Si uno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo. El rollo es que hemos vendido un evangelio que es lo opuesto al cristianismo. Es Jesús dándote a ti mismo lo que tú quieres. Bro, de eso no sé qué cristianismo es, pero no es el de la Biblia. Entonces, el tema es, si mi hijo quiere, ahora, y quiero, claro, mi hijo es mi mejor amigo, literalmente,
amo jugar Call of Duty. Ahorita está en Cuernavaca con su mamá y visitando a la abuela. Y me dice, papi, extraño jugar Call of Duty contigo. O sea, me divierto con él, juego con él y demás. Pero yo sé que el carácter se va a ver en qué tanto él se disciplina y yo le sirvo a eso, porque por ello es el papá enseñando a los hijos a disciplinarse. Escucha, rapidísimo. Dios nos dio dos elementos receptores, ojos y oídos. Si no entrenamos a nuestros hijos y a nosotros, yo leí ese libro que estoy ahorita leyendo, no porque mi hijo tiene atención dispersa como su padre, porque debo confesar que me da compasión mi hijo, porque yo soy igual. O sea, yo arranco preparando un sermón y voy a confesarme aquí, y batallo con no agarrar el teléfono nomás para ver qué hay, nomás para ver si nadie me ha escrito. Entonces yo necesito disciplinarme, ¿no? Repito, ya será otro tema, pero yo tengo la compasión con mi hijo de decir, yo sé, hijo, yo sé lo que es, que tú quieres irte a jugar, que tú quieres irte, pero ahorita es tiempo de, y te voy a preguntar qué le hiciste. Porque para mí mi rollo es entrenarlo, en que ahorita todos sabemos, mi hijo tiene 8 años. Ahorita él lee la Biblia porque nos ve leer la Biblia. Él ve la Biblia porque sabe qué es lo que tenemos que hacer primero. Pero no tiene este rollo de que su corazón tiene que estar atento a eso por una piedad. Sí. Entonces, repito, el desafío es permitir esto, permitir que se equivoquen, literalmente que se rompan la boca. Yo tengo este rollo, o sea, yo estoy orando por mi hijo de sus errores y ya lo veo y ahorita cuando comete errores de su drama, no, soy el peor niño del mundo. Yo le digo, a ver, bro, no eres el peor hijo del mundo. Eres un niño normal, promedio, pecador, que requiere a Jesús como yo, y poder entender, brother, disciplina va a haber, consecuencias van a haber. Algo que estoy haciendo ahorita, y lo estoy aprendiendo con Dios por la mala, para vergüenza me lo digo, es que la disciplina siempre te tiene que enseñar una lección. Si la disciplina no te enseña una lección que te corrige para tu futuro, la disciplina no sirvió y va a tener que venir otra. Entonces, cuando Cristian, ahorita mi hijo tiene un tema de carácter o de acciones que no son apropiadas, va a haber disciplina y después, tenemos una carpeta él y yo que se llama Lecciones de la Disciplina. Y le digo, ok, hijo, ¿qué aprendiste ahorita? No, pues que ustedes son mi autoridad. No, que no le tengo que hacer caso a mis amigos que están bien mensos. No, o sea, y lo anotamos. Porque si esa vuelve a pasar, yo le digo, Cristian, eso lo aprendiste el 4 de abril. Creo que esa disciplina no sirvió, va a tener que haber otra. Y enseñarle, porque para mí mi desafío más grande es ese. Mi labor hoy con mi hijo es que cuando él pueda conocer a Dios, él diga, yo conocí ese atributo de Dios porque mi papá fue así conmigo. Yo conocí eso de Dios porque mi papá fue así conmigo. Y es, creo que, el reflejo de eso, ¿no? Entonces, el rollo es permitir eso, acompañarles, ser Dios. La realidad es que como pastores sabemos, Dios te va a guardar de ciertas consecuencias por su gracia, pero va a permitir el dolor, y va a permitir el sufrimiento, va a permitir las heridas, y va a permitir los huecos, porque nos ama demasiado. Entonces, seamos papás al estilo de Dios, no al estilo de lo que nuestra comodidad o no quererlos verlos sufrir nos genere, ¿no? Gracias, Quique. Por eso quiero compartirles que ya Quique nos confirmó de que puede estar en 2 episodios más de nuestro podcast. Uno es hablando acerca de la disciplina y la crianza de los hijos, y el otro va a ser acerca de la condición espiritual y mental y emocional de los pastores y lo que callamos los pastores. Hashtag lo que callamos los pastores. Creo que sería importante hablar acerca de esos 2 temas. Gracias, Quique, por todo esto. Aprovechamos también para poder promocionar el libro de Quique, De Cristo en Adelante. Está traído para nosotros a través de HarperCollins Editorial Vida. El día de hoy tenemos 5 copias que vamos a regalar físicas en México. De hecho, ya me mandaron aquí los ganadores de los libros. Los libros electrónicos de Instrumento en las manos del Redentor. Los ganadores son David Ayala de Lima, David Cabrera de Barranquilla, Leonardo Sarmiento de Barranquilla, Mario Víquez de Mission, Texas, y Hugo Santibáñez de Bernal, México. Esos son los ganadores de Instrumento en las manos del Redentor. Y de los libros físicos tenemos a Visto Velázquez de Ciudad Hidalgo, Sergio Ramírez de Torreón, Héctor Díaz de Ensenada, México, Luz Selene Peregrino de Querétaro y Fabián Carrillo de Izamal, Yucatán. Así que esos son los ganadores de los libros digitales, de los libros físicos. Estén pendientes de nuestras redes para saber cuándo vamos a tener esos próximos 2 episodios. Yo sé que todo el mundo está pensando, ¿y por qué no seguimos hablando? Queremos realmente mantener la conversación en este tiempo para que después también tú puedas seguir con nosotros hablando acerca de estos temas entre pastores. Te recuerdo que si es la primera vez que nos visitas, lo que estabas escuchando aquí no es la posición acerca de una organización en específico
estudio como lo es Acts 29, sino que es la conversación que podemos tener entre pastores. Este podcast está presentado por Acts 29, que somos un grupo de plantadores que plantamos iglesias, y tenemos como invitado aquí a Quique Torres, que ha dispuesto de su tiempo. Dejó de jugar Call of Duty para poder estar con nosotros en este momento. Gran sacrificio, pero ha sido un tiempo realmente muy edificante donde hemos podido platicar acerca de estos temas. Solo quiero cerrar con tal vez una reflexión rápida, Quique. Algo que no me gustaría es que a lo mejor algunas de nuestra audiencia, en especial yo, por ejemplo, tengo 2 psicólogos en la iglesia. Y creo que ellos han tomado el curso de consejería bíblica en Horizonte y con Coalición de Consejería Bíblica. Y creo que es importante animarles a ellos como psicólogos y nosotros como pastores que tenemos psicólogos en las iglesias a no descartar la formación o tal vez ciertas cuestiones que ellos tienen que nos pueden ayudar a nosotros también a entender ciertos patrones, pero sí a poder siempre hacer volver a las personas al Evangelio y a la palabra de Dios como aquello que tiene el poder para transformar sus vidas. No sé si quieres, último, una palabra para aquellos que están formados en la psicología. Eres demasiado inteligente, mi Pablo. Agradeciendo la atención, la verdad, Juan, Francisco, soy fan. Me siento honrado de crecer con ustedes. En ningún escenario consideren que, repito, soy experto. Estoy atestiguando lo que ando caminando para que oren por mí. Y en el tema de psicología y demás, la realidad es esta. Ya Francisco lo entendió muy bien. Todo está aquí en la mano de Dios. Entonces, en esta conversación, la ciencia y estudios, Dios tiene la capacidad de redimirlos para su gloria puntual. El programa de grupos de prevención que usamos en Horizonte lo desarrolló uno de mis maestros favoritos de consejería, que es psiquiatra clínico y psicólogo psiquiatra, y él dijo, yo voy a usar la capacidad que tengo de entender el rollo cognitivo, de cómo piensa y entiende una persona, para desarrollar una mayor comprensión y facilidad de que una persona pueda habitar en disciplinas espirituales. Y y ahora sí que la iglesia que Dios me ha dado a pastorear, bendecido por el trabajo de este brother. Entonces, si tú estás estudiando o eres psicólogo, hay un desafío muy fuerte porque vas a tener que tener una astucia puntual para decir, hasta aquí te puedo ayudar, lo demás es nada más Dios. Que es lo que Garrett Higby, este maestro que te digo, él entendió y dice, mira, yo puedo con pastilla y terapia ayudar a este nivel, pero lo único que llega al corazón es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, y en esa invitación, desafiarles a que si estás en esa carrera, puedas disponerte para el reino de Dios y preparar y estudiar y desarrollar herramientas que puedan hacer que alguien ame, ande y viva más para Jesús. Entonces habrá sido un exitoso lo que sea. Psicólogo, mecánico, abogado, Amén. Comunicador. Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias, Quique. Gracias, Juan. Gracias, Francisco, por el tiempo. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo el día de hoy. Te recuerdo que el próximo jueves al mismo horario, ¿ok? 11:30 de México y los distintos horarios. Estate pendiente de nuestras redes sociales. Vamos a tener un nuevo episodio. Vamos a estar hablando acerca de eclesiología y tal vez cómo la eclesiología durante este tiempo de pandemia está siendo puesta a prueba. Muchas de las cuestiones que hacemos están siendo probadas para saber si realmente tienen un fundamento eclesiológico, un fundamento teológico, o si solamente han sido tradiciones que están siendo probadas y realmente ver si están siendo efectivas para el alcance y para el crecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Entonces nos vemos el próximo jueves, mismo horario, mismo canal. Gracias, Quique, nuevamente gracias por tu tiempo. Que Dios les bendiga y estamos en contacto.